No lloró cuando la dejaron. Simplemente se quedó allí, abrazada a una muñeca de arpillera, con los dedos de los pies pegados a la tierra helada fuera de las escaleras de la iglesia. Su nombre era Sadie, pero nadie en el pueblo lo sabía aún. Ni el pastor, ni las mujeres que pasaban susurrando, ni siquiera el hombre que finalmente se inclinó a la altura de sus ojos. La nota prendida a su vestido raído ondeaba al viento. 3 palabras garabateadas con carboncillo. Es tuya ahora. No sabía quién la había escrito. Solo sabía que su madre la había besado en la frente esa mañana. Le había dicho que fuera valiente y se había alejado por el sendero con la espalda recta y los hombros temblorosos. Ese beso aún le producía un escalofrío. Era todo lo que le quedaba. Los habitantes del pueblo no sabían qué pensar de ella. Una niña abandonada a la intemperie. Sin nombre, sin parientes. Algunos murmuraban sobre enviarla al orfanato 2 condados más allá. Otros sugirieron que dejara que el sheriff se ocupara del asunto. Pero nadie dio un paso al frente. Hasta que lo hizo él. Jedediah Ward. Un ranchero con una historia grabada en silencio y cicatrices. No habló al levantar la nota de su pecho. La leyó una vez y luego la miró a la cara. Le temblaba ligeramente la mano al doblar el papel y guardarlo en el bolsillo de su abrigo. Vamos, dijo finalmente. Su voz era grave, pero no cruel. Ella lo siguió. No porque confiara en él, sino porque su sombra no la hacía estremecer como a otros. Sus botas crujieron lenta y certeramente al dejar atrás a la multitud. No hizo preguntas. No la presionó para que hablara. Simplemente la ayudó a subir a su caballo y la envolvió con su abrigo. Desde la silla, miró hacia atrás una vez. A las escaleras vacías de la iglesia. El lugar donde había dejado de ser la hija de alguien y había empezado a ser el misterio de alguien más. El viaje fue silencioso. Copos de nieve flotaban en el crepúsculo. La miró una vez, luego otra, y dijo, «Estás abrigada». Ella asintió, aunque no lo estaba. En el límite de su rancho, la puerta se abrió con un crujido como no lo había hecho en años. Él desmontó primero y luego la bajó con suavidad, como si fuera de cristal. «Este lugar no es gran cosa», dijo, llevándola al porche. «Pero es sincero. ¿Tienes hambre?» No respondió. Simplemente se aferró más fuerte a su muñeca. Pero algo en su pecho se movió. No era seguridad, todavía no, sino quizás un susurro. Quizás. Sadie se sentó en un rincón de la cabaña esa primera noche, acurrucada en una colcha que olía a heno y humo de leña. No se había quitado las botas. No sabía si debía quedarse. El fuego crepitaba suavemente en la chimenea, y el ranchero, Jedediah, se movía por el espacio con un ritmo tranquilo, como si intentara no despertar fantasmas. Sirvió guiso en un cuenco desportillado y lo colocó en la mesa cerca de ella. «Come cuando estés lista», dijo, antes de salir a atender a los caballos. Esperó 5 minutos enteros y luego se acercó a la mesa. La comida estaba caliente y espesa, y aunque no le resultaba familiar, llenó el vacío en su estómago como nada lo había hecho en días. Cuando Jed regresó, no hizo ningún comentario sobre el cuenco vacío, solo asintió levemente y se sentó en la silla frente a ella, dejando un par de botas de niña desgastadas, más pequeñas que las suyas, pero limpias. «Eran de mi sobrina», dijo. «Ya ha crecido. Pensé que quizá te quedarían mejor que esos trapos». Sadie no habló. Su voz se había apagado tras la despedida, pero tomó las botas, sujetándolas como si fueran a desaparecer. Hacía meses que no tenía nada propio. «No tienes que decir nada», dijo Jed con dulzura. «Pero si lo haces, te escucharé». No la presionó. No preguntó de dónde venía ni qué significaba la nota. Simplemente se sentó a su lado, tallando un bloque de madera hasta convertirlo en un caballo, tarareando en voz baja. Era el tipo de silencio que no hacía daño. Esa noche instaló un catre junto a la estufa, cubriéndolo con mantas de lana. «Aquí estarás más caliente», dijo. Ella asintió y se acostó lentamente, tapándose las orejas con las mantas. Jed se fue a su habitación, dejando la puerta entreabierta. Por si acaso. En algún momento, ella salió sigilosamente del catre y fue de puntillas hasta su puerta, observándolo dormir.
No estaba segura de qué buscaba. Una prueba de bondad, tal vez. O el ritmo de alguien que no se iba. Por la mañana, encontró un caballo de madera a los pies de su cama, tallado en silencio, dejado sin fanfarrias. Lo recogió y lo sostuvo contra su pecho. Aún no había dicho una palabra. Pero cuando Jed le preguntó, ¿tienes hambre?, asintió con más rapidez, y cuando él sonrió, ella casi lo hizo también. Casi. Al tercer día, Sadie había empezado a barrer el suelo de la cabaña sobre su cama. No porque Jed se lo pidiera, nunca lo hacía, sino porque necesitaba algo que hacer con las manos. El silencio entre ellos no era incómodo, solo cuidadoso, como si ambos estuvieran aprendiendo a no romper algo frágil. Jed entró del granero con polvo en el sombrero y heno en la manga. ¿Has estado ocupado?, dijo con un gesto hacia la chimenea recién ordenada. Ella se encogió de hombros y siguió cepillando. Pero cuando levantó la vista, sus ojos eran suaves con algo parecido al orgullo. Esa tarde, mientras Jed cabalgaba hacia el pueblo por provisiones, Sadie deambulaba por la cabaña. Cada tabla crujiente parecía susurrar historias que no estaba segura de si le permitían escuchar. En la esquina de la habitación había una vieja cómoda, la de arriba medio abierta. La curiosidad tiró de sus dedos. La deslizó el resto del camino y encontró una pila de sábanas dobladas, una brújula rota y una carta, amarillenta por el tiempo, dirigida con la misma letra que había visto en su propia nota. Se congeló. La carta estaba desgastada en las esquinas, claramente leída y releída pero aún entera. Después de un mejor juicio, la abrió. Las palabras dentro temblaban en pulcra cursiva. Jed, no es mía. Lo sabes. Pero no podía dejarla con ellos. Siempre dijiste que querías arreglar algo roto. Aquí está. Arréglala si puedes. O simplemente ámala. Eso está mejor. Sadie se quedó sin aliento. Se trataba de ella. Eso estaba claro. La nota no la había escrito alguien que la odiara, sino alguien que sabía que necesitaba más de lo que ellos podían darle. Dobló la carta y la colocó exactamente como la encontró. Cuando Jed regresó, estaba sentada a la mesa, con la espalda recta y las manos cruzadas. Él vio el cajón. No la regañó. Simplemente dejó el azúcar y los frijoles y dijo, «Supongo que lo viste». Sadie finalmente habló. Solo 2 palabras. Software quebradizo. ¿Era cierto? Jed se sentó frente a ella, su voz como grava suavizada por la lluvia. Cada palabra. No preguntó quién la escribió. No lo necesitaba. ¿Por qué me acogiste?, preguntó, su voz apenas por encima de un susurro. Jed no. Parpadeó. Porque nadie debería quedarse solo con una nota. Sadie no lloró, pero sus manos temblaban en el borde de la mesa. Y esa noche, cuando él le preguntó si quería ayudar a hornear pan al día siguiente, susurró, sí. Era lo primero que había elegido en mucho, mucho tiempo. A la mañana siguiente, antes de que el sol hubiera ascendido por la cima, Sadie se despertó con el sonido de un martilleo. Al principio, pensó que era un sueño, de esos que se filtran por las grietas del amanecer. Pero cuando se asomó por la cortina, vio a Jed afuera, con las mangas arremangadas, trabajando en el viejo cobertizo junto a la cabaña. Lo observó un buen rato, sin saber si salir o permanecer invisible como siempre. Pero algo en el ritmo de sus movimientos, en cómo se detenía para medir, en cómo nunca murmuraba frustrado, en cómo parecía construir con un propósito en lugar de simplemente arreglar algo roto, la hizo moverse. ¿Para qué es eso?, preguntó en voz baja, saliendo. Jed no levantó la vista. Habitación, dijo. Para ti. La cabaña tiene espacio, pero una chica debería tener el suyo. Ella lo miró fijamente, incrédula. Nadie le había hecho nunca sitio, solo reglas, rincones, tareas y silencio. Nada de espacio. Nada de espacio para crecer. Se quedó paralizada, casi pensando que él podría cambiar de opinión, pero él siguió martillando, como si su presencia allí fuera normal, esperada. Bienvenida. Al anochecer, la estructura tenía paredes y techo. Y cuando entró, olió a pino y esperanza. El suelo era áspero. La ventana pequeña,
pero para Sadie era el lugar más grandioso del mundo. Esa noche, yació en el catre que Jed le había traído, mirando las vigas del techo. No había sombras llenas de gritos, ni crujidos de suelo seguidos de pasos furiosos. Solo viento y silencio, y el leve relincho de un caballo cerca. La seguridad se sentía extraña. La seguridad se sentía extraña. Pesada. Como una manta que no se había dado cuenta de que necesitaba. Se levantó una vez, solo para comprobar que la puerta seguía abierta. Lo hizo. Jed incluso le había puesto un pestillo, desde dentro. Una elección. Una puerta que podía cerrar si quería. Cuando se sentó de nuevo en el catre, vio algo escondido debajo de su almohada. Un libro. No nuevo, no elegante, pero grueso y encuadernado en cuero agrietado. Dentro había un nombre escrito con tinta descolorida. Eleanor M. Kay. Sadie no sabía quién era, pero en la primera página, escritas con la letra cuadrada de Jed, había 3 palabras. Lee esto, Sadie. Nadie le había dicho nunca que leyera antes. Nadie había pensado nunca que querría hacerlo. Trazó las letras con el dedo y se las susurró a sí misma. Esta habitación, este libro, este día, no era solo un refugio. Era el comienzo de algo en lo que nunca se había atrevido a creer. Una vida propia. Sadie comenzó a notar cosas. Jed no solo trabajaba duro. Trabajaba deliberadamente. Cada clavo que martillaba tenía un propósito. Todos los animales que cuidaba se movía con más calma en su presencia. No hablaba a menos que fuera necesario. Pero cuando lo hacía, sus palabras importaban. Ella lo observó una tarde desde el porche mientras recolocaba con cuidado la pata de un potro herido, tarareando tan bajo que parecía más vibración que canción. Había una suavidad en el que no encajaba con su tamaño ni con las arrugas de su rostro. Esa noche, durante la cena, frijoles, pan de maíz y manzanas del sótano, Sadie hizo la pregunta que llevaba días en la boca. ¿Por qué me acogiste? Jed masticó despacio, se limpió la boca con el dorso de la mano y dijo, porque me acogieron una vez. No dijo nada más. Pero el silencio no parecía cerrado. Era como una puerta entreabierta. Sadie sabía que no debía presionar. En cambio, esperó. 2 días después, llegó el resto. Era después del anochecer, el cielo del color del polvo de carbón. Jed estaba remendando aperos en el granero cuando habló sin volverse. Tenía 8 años cuando murieron mis padres. Se incendió la casa. Nadie me reclamó. Viví con un hombre 2 años. Dijo que me daría de comer si trabajaba. No dijo que me azotaría si no lo hacía. No le temblaba la voz, pero Sadie lo sentía en los huesos. Corrí, dormí en cobertizos de comida, robé galletas de los alféizares, hasta que un día una mujer canosa y una carreta de mulas me detuvo a mitad de carrera y me preguntó si ya estaba cansada. Finalmente miró a Sadie. No me preguntó qué había hecho. Solo si quería dejar de correr. Sadie asintió con un nudo en la garganta. ¿Y ahora haces eso por mí? Se encogió de hombros. Algo así. Tal vez solo equilibrando la balanza. Por primera vez, Sadie vio a Jed no solo como un ranchero o un hombre tranquilo con manos callosas, sino como alguien que una vez necesitó precisamente lo que él ahora ofrecía. No caridad. No compasión. Refugio con dignidad. Se acercó, se arriesgó y dijo, entonces quizá yo también lo equilibre, algún día. Jed no sonrió mucho, pero sus ojos sí. Esa noche, Sadie yacía en su catre, sosteniendo cerca el libro de cuero, pensando no en el pasado, sino en el futuro. Un futuro que no decidía la nota prendida en su vestido, ni los hombres que intercambiaban chicas como si fueran mercancías, sino momentos como este. Tranquila, fuerte y humana. No era una carga. No era una transacción. Se estaba convirtiendo en alguien, y no estaba sola. La luz de la mañana era suave cuando Sadie lo encontró. Estaba barriendo detrás del estante de almacenamiento en el granero cuando un papel doblado se deslizó de entre 2 sacos de pienso y cayó flotando al suelo de tierra. Curiosa, lo recogió. Su nombre no estaba en él, pero tampoco el de nadie más. Era viejo, arrugado, escrito con una letra cuidadosa pero tosca. Sabía que no debía,
pero algo en su pecho le decía que ahora formaba parte de su historia. Se sentó en la paja y empezó a leer. Al hombre que la encuentre, si alguien lo hace, lo siento. No pude quedármela. Se merecía más que una boca hambrienta y una madre que apenas sobrevivió el invierno. Nunca lloró, ni una sola vez. Ni siquiera cuando la envolví en la manta vieja, ni siquiera cuando le prendí esto. Simplemente me miró con ojos como los de su padre. Espero que encuentre un nombre, un techo y alguien que le diga que pertenece. Por favor, si puedes, no dejes que olvide que fue amada. El papel temblaba en su mano. No por el viento, sino por algo dentro de ella que se rompía y sanaba al mismo tiempo. Ya no era solo una nota. Era el último regalo de una madre. Una esperanza desesperada prendida en un vestido. Y ahora Sadie la sostenía con los mismos dedos que se habían aferrado a la barandilla de ese porche en la oscuridad. No se lo dijo a Jed de inmediato. En cambio, guardó la carta en la pequeña caja de madera que guardaba debajo de su cuna, junto al libro encuadernado en cuero y la cinta para el pelo que ya no usaba. Esa noche, mientras Jed trabajaba en la cerca, Sadie salió a recibirlo. No dijo nada. Simplemente se quedó a su lado, observando el horizonte donde el naranja y el morado se fundían en la noche. Después de un rato, habló. ¿Alguna vez perdonaste a quienes te abandonaron? Se apoyó en el poste y la miró largo rato. Me costó comprender que no me abandonaban. Solo intentaban salvar lo poco que podían de mí. Sadie asintió. Luego, lentamente, metió la mano en el bolsillo y le entregó la carta. Jed la leyó sin decir palabra. Cuando terminó, la dobló con cuidado y se la devolvió. Ahora es tuyo, dijo. No solo algo que te pasó, algo a lo que sobreviviste. Esa noche, Sadie no lloró. No le dolió. Simplemente se quedó allí tumbada, mirando las estrellas por la ventana. Y por primera vez desde que tenía memoria, supo de dónde venía. No decidió a dónde iba. Sadie se iba. El trueno retumbó poco después de la medianoche, sacudiendo las vigas mientras el viento rasgaba las contraventanas. A Sadie nunca le habían gustado las tormentas. No porque fueran fuertes, sino porque le hacían recordar la noche en que la dejaron en ese porche. La lluvia siempre olía a despedida. Pero esta vez, mientras estaba de pie junto a la ventana viendo cómo el aguacero difuminaba el mundo, sintió algo más. Algo que había crecido lentamente desde el día en que Jed llamó a su hija. Se sintió segura. Las botas de Jed resonaron en el pasillo. Abrió la puerta de su habitación, sosteniendo una linterna. ¿Estás bien?, preguntó. Ella asintió, pero él entró de todos modos. La tormenta es muy fuerte. Podría ser una noche larga. Sadie miró el brillo de la linterna en su rostro curtido. ¿Puedo quedarme en la sala contigo?, preguntó. Jed sonrió como si hubiera estado esperando toda su vida para escuchar esas palabras. Se sentaron junto a la chimenea, él en su silla, ella acurrucada en la alfombra con una manta sobre los hombros. El fuego crepitaba y la tormenta rugía afuera, pero dentro de esa pequeña habitación, el tiempo se suavizó. Jed le contó sobre una inundación de verano de años atrás, cuando el techo del granero se voló y tuvo que dormir en la despensa con 2 cabras. Sadie rió hasta que le dio un hipo. Entonces le habló del lugar donde había estado antes. Solo fragmentos. Una habitación seca con el techo agrietado. Una mujer que siempre susurraba en lugar de hablar. Y el silencio que se hizo cuando se fue. Jed escuchó como si sus recuerdos importaran. Cuando un relámpago brilló, Sadie se estremeció, y Jed se agachó para colocar suavemente su mano sobre la de ella. Ya no estás sola, dijo. Sea cual sea la tormenta que venga, la afrontaremos juntos. Afuera, el viento arrancó una persiana. Golpeó contra la casa. Jed se movió rápido, agarrando su abrigo. Quédate aquí, dijo. Pero Sadie se puso de pie a su lado. Déjame ayudarte, dijo con firmeza. Juntos desafiaron la lluvia, atando la persiana, empapados hasta los huesos, pero riendo como locos una vez que terminó. Al volver adentro, empapados, Jed la miró y dijo, «Eres más valiente que la mayoría de los hombres que conozco». Ella se encogió de hombros, temblando.
Tú me enseñaste. Esa noche, Sadie durmió no en su cama, sino en el sofá junto a la chimenea, envuelta en cálidas colchas, con el aroma a humo de leña y lluvia impregnado en ella. Ya no temía a las tormentas, porque ahora cada trueno le recordaba, no el abandono, sino la noche que eligió estar junto al hombre que la había elegido primero. La primavera devolvió el color al rancho. El verde trepaba por las colinas, las flores amarillas asomaban entre las viejas cercas y la risa de Sadie resonaba en el granero mientras ayudaba con los potros. Jed había empezado a llamarla niña, y a veces, cuando se olvidaba de sí mismo, mi niña, ella nunca lo corregía. Una tarde tranquila, mientras barría la sala, Sadie tiró una vieja caja escondida debajo del estante bajo cerca del escritorio de Jed. Papeles desparramados por el suelo, recibos, sobres, mapas amarillentos. Pero una pequeña nota doblada le llamó la atención. No pretendía curiosear, solo quería limpiar. Pero algo en la forma tan cuidadosa en que estaba guardada, como si la hubieran escondido en lugar de guardarla, la hizo detenerse. La abrió. La letra era curva y borrosa. Solo 5 palabras. Por favor, dale una oportunidad. Le temblaban las manos. Estaba escrita a lápiz. En el reverso, un nombre que apenas recordaba, la señorita Eleanor Bright, el nombre de la maestra de la iglesia que solía ofrecerle galletas después de los servicios dominicales. Y que desapareció una semana después. Se quedó paralizada, con el papel suave y viejo en la mano. Jed entró por fuera, sacudiéndose el heno de la camisa. La vio sosteniéndola y se detuvo. Sus miradas se cruzaron. «¿La encontraste?», dijo, sin sorprenderse. «¿Fue ella quien me dejó?», preguntó Sadie. Jed se acercó lentamente. Tomó la nota, la miró como si aún pesara. «La señorita Bright te trajo aquí esa noche. Dijo que no te quedaba nadie. Pero ella no fue lo suficientemente fuerte para quedarse contigo ella misma. Lloró todo el camino de vuelta. ¿Y me acogiste sin más?». «Número casi no lo hice», dijo en voz baja. «No creía saber cómo. Pero entonces te vi en el porche. Acurrucada como si ya estuvieras acostumbrada a que te dejaran. No podía alejarme de eso». Sadie se sentó en la alfombra, con las piernas dobladas debajo de ella. «¿Por qué no me lo dijiste?». «Porque estaba esperando a que quisieras quedarte. No porque tuvieras que hacerlo, sino porque lo elegiste». Ella lo miró. «Lo hice. Lo hago». Jed se arrodilló frente a ella y dijo, «Entonces esa nota ya no importa. Ahora escribimos nuestra propia historia». Ella asintió. Pero más tarde esa noche, colocó cuidadosamente la nota en una cajita y la ató con una cinta. No para recordar quién la abandonó, sino para nunca olvidar el momento en que realmente perteneció. El golpe se escuchó justo después del desayuno, cuando Sadie estaba ayudando a Jed a desgranar guisantes en el porche. No era urgente, no era fuerte, sino firme. Los hombros de Jed se tensaron antes siquiera de girarse. Un hombre con abrigo largo estaba en la puerta, de barba canosa, con una cartera negra y un papel doblado en una mano. «¿Jedediah Caín?», preguntó el hombre. «Sí», dijo Jed con cautela, poniéndose de pie. «Soy el juez Arrow, del condado de Carson». Jed intercambió una mirada con Sadie, que estaba paralizada, con una vaina de guisantes medio abierta en la mano. El juez dio un paso al frente. «Vine por una carta, escrita por la señorita Eleanor Bright hace 2 años. Se refería a una niña abandonada sin parientes conocidos». Jed asintió lentamente, con voz contenida. «Está aquí». El juez estudió a Sadie. Su postura, el sencillo vestido que llevaba, las pulcras trenzas en su cabello. «¿La has conservado todo este tiempo?». «No la has conservado», dijo Jed. «La has criado. Ahora es mi hija, en todo lo que importa». Arrow sacó el papel doblado. «La señorita Bright falleció el invierno pasado. Entre sus pertenencias se encontró esta nota, instando al tribunal a verificar la seguridad de la niña y a considerar la tutela formal, si se encontraba un buen hombre». Volvió a mirar a Sadie y luego a Jed. «Algunos temíamos que la hubieran maltratado». Sadie se puso de pie entonces, con dulzura pero con fuego en la mirada.
Me dio más que cualquier nombre, dijo. Me dio calor, seguridad, un hogar. Ni siquiera era suya, y aún así me enseñó a montar a caballo, a leer y a construir cercas. Se quedaba despierto toda la noche cuando tenía fiebre. Me dejaba llorar sin preguntarme por qué. Nunca me pidió que me lo ganara. Simplemente se quedaba. El juez escuchó y asintió solemnemente. Ya he visto suficiente. Metió la mano en su cartera y sacó otra hoja, esta con un sello dorado. Esto es para usted, señor Kane. Tutela oficial. Según la ley, es suya. Los ojos de Jed no brillaban a menudo. Pero entonces sí. Tomó el papel con manos temblorosas. Sadie dejó escapar un suspiro que no sabía que había estado conteniendo y lo abrazó. Gracias, dijo Jed en voz baja. El juez se quitó el sombrero. Creo que el agradecimiento es de ambos. Hay gente que cría a sus consanguíneos y aún así se equivoca. Pero esto se hizo bien. Cuando el juez se marchó, el porche se sentía más cálido de lo que el sol podía calentar. El mundo había llamado a la puerta. Pero en lugar de llevársela, finalmente había reconocido lo que Sadie ya sabía. Estaba en casa. Y nadie podía cambiar eso ahora. Años después, la nota seguía doblada bajo el forro del costurero de Sadie. Podría haberla tirado. Estaba manchada y rota. La tinta casi se había desvanecido. Pero era suya. La primera prueba de que alguien alguna vez se preocupó lo suficiente como para suplicar por su futuro. Y el último remanente de la vida de la que la habían abandonado. Esa nota, prendida en su vestido cuando la dejaron, la había definido. Ahora, le recordaba lo lejos que había llegado. El rancho también había cambiado. Jed construyó otro dormitorio, y luego una escuela en la parte trasera, donde Sadie, con amabilidad, les enseñaba las letras a un puñado de niños vecinos. Les leía cuentos bajo el olmo. Historias sobre valentía, decisión y segundas oportunidades. Historias que antes creía que eran para otras niñas. Ya no. Los domingos, horneaba pan y cabalgaba al pueblo junto a Jed, llamándolo papá como siempre había sido. La gente la saludaba ahora. La conocían no como la niña de la nota, sino como Sadie Kane, la maestra, la hija del ranchero, el corazón de un lugar que una vez casi la destrozó. Una tarde de verano, una desconocida pasó por el camino. Una mujer, agotada por el viaje, agarraba la mano de un niño pequeño. No me conoces, dijo la mujer. Pero he oído que hay una niña aquí que fue acogida cuando nadie más lo hizo. Sadie miró a la niña, vio la misma chispa perdida que una vez tuvo. No preguntó por qué. Solo asintió y dijo, entra. Ambas parecemos hambrientas. Esa noche, mientras el niño se dormía en la alfombra con una manta sobre los hombros, Sadie se sentó a la mesa y desdobló la vieja nota una vez más. Todavía decía, se llama Sadie. Por favor, sé amable. Es mejor de lo que el mundo ha sido con ella. La apretó con la palma de la mano y cerró los ojos. Esa nota una vez se sintió como una maldición. Ahora era una promesa que había cumplido. No solo porque alguien la amaba, sino porque eligió convertirse en todo lo que el mundo le decía que no podía ser. Cuando Jed se reunió con ella, le entregó la nota. Él sonrió y la guardó en su caja. ¿Aún la guardas?, preguntó. Ella asintió. Me recuerda dónde empecé y porque nunca dejaré que nadie caiga como yo. La besó en la coronilla y susurró, esa es mi niña. El viento se filtraba suavemente por la ventana abierta. En algún lugar de la casa, una niña que no era suya, pero que tal vez lo sería, soñaba a salvo. Y la nota, guardada en silencio, permaneció como un capítulo sellado de una historia que finalmente había encontrado su final. La historia de una niña abandonada. Y una familia que se negó a dejarla allí. Por favor, dale a me gusta, comparte y suscríbete para apoyar más historias sinceras en historias dejadas atrás. Si hubieras leído esa nota pegada en su vestido, ¿qué habrías hecho? Cuéntanos en los comentarios.